Hay algo que la mayoría de las personas nunca entendió realmente sobre el dinero de Pablo Escobar. No desapareció, no fue totalmente gastado, no fue completamente incautado por las autoridades y mucho menos fue encontrado en su totalidad. Porque durante los años más intensos del cartel, cuando el dinero entraba más rápido de lo que podía ser contado, la única solución no era gastarlo, era esconderlo, enterrarlo, sellarlo, dividirlo, perderlo, intencionalmente. Pablo Escobar no pensaba como una persona normal, pensaba como alguien que sabía que su imperio no iba a durar para siempre, y por eso creó algo mucho más grande que un imperio. Creó un rastro de dinero, oculto en lugares que nadie imaginaría. Casas comunes, paredes viejas, campos abiertos, selvas densas, propiedades abandonadas que, por fuera, parecían no tener absolutamente nada, pero por dentro guardaban secretos, secretos que no estaban hechos para ser encontrados. Y sin embargo se lo fueron, porque con el paso de los años, después de la caída del cartel, algo empezó a suceder. Personas comunes, gente que no tenía ninguna relación con el narcotráfico, comenzó a encontrar cosas. Primero, pequeñas sospechas. Un ruido extraño dentro de una pared, una parte del suelo que sonaba diferente, un espacio vacío donde no debería haber ninguno, detalles pequeños, insignificantes para cualquiera, pero suficientes para alguien curioso. Y la curiosidad fue lo que abrió todo, porque cuando esas personas decidieron investigar, cuando decidieron romper, cavar, abrir, lo que encontraron no tenía ningún sentido. Paquetes, envueltos, sellados, escondidos de forma casi obsesiva, y dentro de esos paquetes, dinero, mucho dinero, millones, en algunos casos, billetes acumulados, comprimidos, olvidados, algunos intactos, otros destruidos por el tiempo, pero todos con algo en común. No deberían estar ahí. Y ese fue solo el comienzo. Porque cada descubrimiento traía consigo algo más: miedo, dudas, preguntas sin respuesta. ¿Quién sabía que ese dinero estaba ahí? ¿Alguien más vendría a buscarlo? ¿Era seguro siquiera tocarlo? ¿O ese hallazgo era en realidad una señal de algo peor? Porque hay algo que pocas personas dicen sobre esto. Encontrar dinero de Pablo Escobar nunca fue simplemente suerte, nunca fue un golpe de fortuna. Era entrar en una historia que ya había comenzado mucho antes. Una historia donde alguien tomó decisiones rápidas, donde alguien escondió algo con urgencia, donde alguien, probablemente, nunca volvió. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan perturbador. Porque ese dinero no fue olvidado por casualidad, fue dejado atrás. Y cuando algo así es dejado atrás, normalmente hay una razón que no siempre es evidente, una razón que, muchas veces, es mejor no descubrir. Pero aún así, la gente siguió encontrando más, en distintos lugares, en diferentes momentos, en situaciones que parecen sacadas de una película, pero que ocurrieron en la vida real. Y eso es exactamente lo que vas a ver hoy. 5 lugares completamente absurdos, donde el dinero de Pablo Escobar apareció, como si hubiera surgido de la nada. Lugares donde nadie estaba buscando, pero donde alguien terminó encontrando demasiado. Y cada uno de estos casos no es solo un descubrimiento, es una historia. Una historia de decisiones, de errores, de miedo, y en algunos casos de consecuencias. Pero hay algo importante que debes saber antes de continuar. El último de esta lista no es solo el más impactante, es el más inquietante. Porque incluso hoy, nadie puede explicar completamente lo que ocurrió, ni cuánto dinero había realmente, ni por qué fue dejado ahí, ni si alguien más todavía sabe de ese lugar. Así que presta mucha atención. Porque lo que empieza como curiosidad, rápidamente se convierte en algo mucho más oscuro. Ahora imagina esto:
Vives en una casa antigua, nada fuera de lo normal, paredes viejas, estructura simple, una vida tranquila, hasta que un día escuchas algo, un sonido diferente. Hueco, seco, como si hubiera un espacio vacío donde no debería existir ninguno. Al principio lo ignoras. Piensas que es la estructura, la madera, el tiempo. Pero el sonido vuelve, y esta vez no puedes dejar de pensar en eso. Así que decides hacer algo simple, golpear la pared, una vez, 2 veces, y entonces lo notas, no suena igual. Hay algo ahí, algo escondido, algo que no pertenece a ese lugar, y en ese momento, sin saberlo, acabas de dar el primer paso hacia algo que nunca debiste encontrar. El sonido no mentía, algo estaba ahí dentro. Y cuando la primera capa de la pared comenzó a romperse, lo que parecía una simple curiosidad se convirtió en algo completamente diferente. Polvo. Fragmentos de cemento cayendo, un hueco que no debería existir, y entonces apareció un paquete, envuelto con plástico grueso, sellado de forma improvisada, como si alguien lo hubiera escondido con prisa, pero con precisión, y eso ya era extraño. Pero lo que vino después fue mucho peor, porque ese no era el único. Había más, muchos más, uno detrás de otro, apilados, comprimidos, ocultos como si la pared hubiera sido construida alrededor de ellos. Y cuando uno de esos paquetes fue abierto, no había duda. Dinero, billetes en grandes cantidades, organizados, presionados por el tiempo. Algunos aún en buen estado, otros parcialmente destruidos, pero todos con algo en común. No deberían estar ahí, no en una casa común, no en una pared cualquiera, no en un lugar donde nadie estaba buscando nada. Y en ese momento, la emoción inicial desapareció, porque lo que parecía suerte empezó a sentirse como un problema grande. Porque encontrar dinero así no es como encontrar algo perdido, es encontrar algo escondido, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Lo perdido no tiene dueño claro, lo escondido, sí, y todos sabían quién podía haber escondido algo así. No había muchas opciones. Ese tipo de dinero en esa cantidad, en ese contexto, solo apuntaba en una dirección, Pablo Escobar. Y ahí es donde todo cambia, porque en el momento en que ese nombre entra en la historia, ya no se trata de dinero. Se trata de miedo, se trata de decisiones, se trata de entender si ese hallazgo es realmente una oportunidad o una advertencia. Porque durante años se supo que el cartel escondía dinero en estructuras comunes, casas compradas a nombre de terceros, propiedades que parecían irrelevantes, lugares donde nadie sospecharía nada, y muchas veces esas propiedades eran abandonadas, no porque ya no fueran útiles, sino porque alguien no pudo volver, porque algo salió mal, porque el tiempo se acabó, y ese dinero simplemente quedó ahí, esperando. Pero el problema es que ese tipo de cosas rara vez quedan en secreto para siempre, porque siempre hay alguien que escucha algo, que ve algo, que sospecha, y cuando una persona encuentra dinero, no es la única que puede descubrirlo. Esa es la parte que nadie piensa al principio, pero es la más importante, porque una vez que ese hueco en la pared fue abierto, ya no había forma de cerrar la historia. Alguien más podía enterarse. Un vecino, un familiar, un trabajador, cualquiera. Y cuando el dinero entra en escena, la discreción desaparece, y con ella llega el riesgo. Porque no todos los secretos de ese tipo están realmente abandonados. Algunos siguen siendo vigilados, siguen siendo conocidos por personas que nunca dejaron de buscar, y eso convierte un hallazgo en una posible sentencia. Pero aún así, la gente sigue abriendo paredes, sigue cavando, sigue buscando. Porque la idea de encontrar millones escondidos es demasiado fuerte, demasiado tentadora. Y eso fue exactamente lo que pasó en otros lugares, porque lo de la pared no fue un caso aislado, fue solo uno más,
de muchos, porque lejos de las casas, lejos de las ciudades, en lugares donde nadie prestaría atención, el dinero también empezó a aparecer, enterrado, olvidado, destruyéndose lentamente, bajo la tierra. Y lo más increíble es que algunas personas lo encontraron por accidente, sin buscarlo, sin imaginarlo, solo por estar en el lugar equivocado, en el momento exacto, y lo que encontraron no solo era dinero, era evidencia de algo mucho más grande, algo que había sido escondido con tanta urgencia que nunca fue recuperado. Y cuando eso ocurre, siempre hay una historia detrás, una historia que casi nunca termina bien, lejos de las paredes, lejos de las casas. El dinero también fue escondido en lugares donde nadie pensaría en buscar, campos abiertos, terrenos olvidados, extensiones de tierra que parecían no tener ningún valor. Pero para Pablo Escobar, esos lugares eran perfectos, porque la lógica era simple. Si el dinero entraba más rápido de lo que podía ser lavado, no había tiempo para bancos ni estructuras complejas. Había que hacerlo desaparecer, y la tierra era la mejor opción. Cavar, enterrar, marcar mentalmente el punto y seguir adelante. Así funcionaba, una y otra vez. Millones enterrados como si fueran objetos sin valor, como si pudieran ser recuperados en cualquier momento. Pero ese era el problema. No siempre podían volver, porque el cartel no era un sistema estable, era caos organizado, movimientos constantes, cambios de rutas, enfrentamientos, traiciones, y en medio de todo eso, muchos de esos puntos simplemente se perdieron, quedaron atrás, olvidados o imposibles de recuperar, y así, la tierra comenzó a guardar secretos. Secretos que no fueron hechos para durar tanto tiempo, porque el dinero no fue hecho para estar bajo tierra. El plástico se rompe, la humedad entra, el tiempo destruye, y lo que alguna vez fueron millones se convierte en restos, en fragmentos de algo que ya no puede ser usado. Pero incluso así, sigue siendo dinero, sigue siendo prueba de algo. Y eso es lo que algunas personas empezaron a encontrar. No buscadores profesionales, no gente del cartel, personas comunes, trabajadores, agricultores, gente que simplemente estaba haciendo su trabajo, hasta que algo cambió. Una pala que golpea algo diferente, un sonido seco, un objeto que no pertenece al suelo, y en ese momento todo se detiene, porque el cuerpo lo siente antes que la mente. Algo no está bien, algo no encaja, y cuando finalmente excavan un poco más, cuando limpian la tierra, cuando descubren lo que hay debajo, la realidad cambia. Bolsas, envueltas, selladas, a veces protegidas con capas improvisadas, otras veces completamente expuestas. Y dentro, dinero. Pero no como en las películas, no limpio, no perfecto, no listo para ser usado. Dinero deteriorado. Billetes pegados entre sí, manchados, deformados, algunos completamente inútiles, otros apenas salvables. Millones, convertidos en algo que ya no cumple su propósito, y esa es la parte más absurda de toda esta historia. Porque mientras algunos arriesgaban todo por conseguir ese dinero, otros lo encontraban, cuando ya no valía nada. Pero, incluso así, el problema seguía existiendo, porque el valor no era solo económico, era simbólico, era peligro, porque ese tipo de hallazgo no pasan desapercibidos por mucho tiempo. Siempre hay alguien que se entera, alguien que pregunta, alguien que conecta los puntos, y cuando eso ocurre, la situación cambia. Porque ya no se trata de lo que encontraste, sino de quién más sabe que lo encontraste, y eso es lo que convierte algo aparentemente inofensivo en algo mucho más oscuro, porque no todos los secretos enterrados están completamente olvidados. Algunos siguen siendo buscados, otros protegidos, y otros simplemente no deberían ser encontrados. Pero aún así, la gente sigue encontrándolos, en lugares cada vez más improbables,
más alejados, más peligrosos. Y eso nos lleva a otro tipo de escondite, uno aún más extremo, porque si la tierra ya era un lugar seguro, la selva lo era aún más, un lugar donde todo se pierde, donde todo se oculta, donde todo puede desaparecer sin dejar rastro, o al menos eso es lo que parecía, hasta que alguien, en medio de ese entorno, encontró algo que no debería estar ahí, algo que llevaba demasiado tiempo esperando, ser descubierto. La selva no es un lugar común. No es un sitio donde alguien simplemente camina, encuentra algo y se va. La selva es densa, impredecible, hostil, un lugar donde todo se esconde, y casi nada se encuentra por accidente. Y precisamente por eso, era perfecta para Pablo Escobar, porque si había un lugar en el mundo donde algo podía desaparecer sin dejar rastro, era ahí, sin caminos claros, sin referencias visibles, sin puntos fáciles de identificar. Solo vegetación, humedad, silencio, y una sensación constante de que algo observa desde algún lugar. Ahí, en medio de ese entorno, también fue escondido dinero, no en pequeñas cantidades, en grandes volúmenes, bajo tierra, dentro de barriles, protegido con capas improvisadas, como si alguien hubiera tenido la certeza de que nadie, absolutamente nadie, lo encontraría. Pero ese fue el error, porque la selva no guarda secretos para siempre, solo los retrasa. Y con el tiempo, incluso los lugares más ocultos pueden ser descubiertos. Fue así como algunas personas, exploradores, trabajadores, habitantes locales, empezaron a encontrar cosas. Primero, señales extrañas, tierra removida en zonas donde no debería haber actividad, restos de materiales que no pertenecen al entorno, objetos fuera de lugar, pequeños detalles, pero suficientes para generar sospecha. Y la curiosidad, una vez más, hizo el resto. Porque cuando alguien decide investigar en un lugar así, no hay vuelta atrás. Cada paso que das te aleja de la seguridad. Cada metro que avanzas te acerca a algo que quizás no deberías ver. Y aún así, alguien siguió adelante, hasta encontrarlo, un contenedor, parcialmente enterrado, cubierto por el tiempo, por la tierra, por la vegetación, como si la selva hubiera intentado absorberlo, como si quisiera hacerlo desaparecer por completo, pero no lo logró. Porque cuando ese contenedor fue abierto, la historia se repitió. Dinero, mucho dinero, empaquetado, comprimido, deteriorado. Algunos billetes completamente destruidos, otros aún reconocibles, pero todos atrapados en el mismo destino. Olvido. Un olvido que no fue intencional, sino forzado, porque nadie esconde algo así para no volver. Nadie deja millones atrás por decisión. Eso solo ocurre cuando algo sale mal, cuando el tiempo se acaba, cuando la presión aumenta, cuando el riesgo supera cualquier plan. Y en ese momento, solo que antes era prioridad, se convierte en algo secundario, y luego en algo perdido. Pero lo más inquietante de todo esto no es el dinero en sí, es el contexto, porque la selva no es solo un escondite, es también un filtro, un lugar donde solo entra quien está dispuesto y donde no todos salen. Y eso cambia completamente la percepción del hallazgo, porque encontrar dinero en una casa es una cosa. Encontrarlo en medio de la nada, rodeado de silencio, sin testigos, es otra muy distinta. Ahí no hay vecinos, no hay ruido, no hay distracciones, solo tú y la sensación de que ese lugar no fue hecho para ser descubierto, y aún así, alguien lo encontró. Pero como siempre, eso no fue el final, porque cada hallazgo abre la puerta a otro, y lo que empezó en paredes, pasó por la tierra, y llegó a la selva. Todavía tenía más capas, porque no todo el dinero fue escondido en lugares remotos. Algunos de los secretos más extraños estaban mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaría, en estructuras abandonadas, en casas que parecían vacías, en lugares donde la historia
simplemente se detuvo. Y fue ahí, donde algo aún más inquietante apareció, porque no era solo el dinero, era la sensación de que alguien salió de ese lugar y nunca volvió. Algunas historias no comienzan en lugares lejanos, no en la selva, no en campos abiertos, sino en sitios mucho más inquietantes, porque están demasiado cerca. Casas comunes, aparentemente abandonadas, lugares que, por fuera, no tienen nada especial, puertas cerradas, ventanas cubiertas de polvo, estructuras deterioradas por el paso del tiempo, espacios que parecen haber sido olvidados, pero que en realidad fueron dejados atrás. Y eso marca una diferencia enorme, porque una casa abandonada puede significar muchas cosas. Pero cuando está vinculada al mundo de Pablo Escobar, significa algo mucho más específico. Significa que alguien salió de ahí y no tuvo tiempo de volver. Y cuando eso ocurre, todo lo que queda dentro se convierte en un fragmento congelado de una historia incompleta. Muebles fuera de lugar, objetos personales, rastros de actividad interrumpida, como si todo hubiera sido detenido de golpe, sin aviso, sin cierre. Y es precisamente en ese tipo de lugares donde algunos de los hallazgos más extraños ocurrieron, porque con el paso de los años, algunas de esas propiedades fueron abiertas, por curiosidad, por necesidad, por accidente, personas que entraron sin saber realmente qué estaban pisando. Y lo que encontraron no fue solo abandono, fue estructura, diseño, intención. Porque esas casas no eran normales, no por dentro. Había cosas que no encajaban, pisos que sonaban diferente, paredes con doble capa, espacios que no tenían sentido en la distribución original, detalles que, para alguien atento, eran imposibles de ignorar. Y cuando alguien decide investigar ese tipo de detalles, la historia cambia, porque no se trata solo de explorar una casa, se trata de descubrir lo que alguien intentó ocultar, y cuando uno de esos puntos fue abierto, cuando una sección del piso fue removida, cuando una pared fue intervenida, lo que apareció confirmó todas las sospechas. Compartimentos ocultos, diseñados con precisión, construidos para no ser detectados, y dentro de ellos, lo mismo que en todos los otros casos, dinero. Pero aquí había algo diferente, algo más inquietante, porque a diferencia de los otros lugares, este no parecía un escondite improvisado, parecía planificado, como si hubiera sido parte de la estructura desde el inicio, como si alguien hubiera diseñado ese espacio, pensando específicamente en ocultar algo. Y eso cambia todo. Porque ya no se trata de esconder dinero rápidamente. Se trata de preparar un lugar para que ese dinero permanezca oculto por años. Y eso implica algo más. Implica que alguien esperaba volver, que ese lugar no era temporal, que era parte de algo mayor. Pero aún así, fue abandonado. Y el dinero quedó ahí, intacto en algunos casos, deteriorado en otros, pero siempre presente, siempre esperando ser encontrado. Y cuando alguien finalmente lo descubre, la sensación no es de suerte, es de intrusión. Como si hubieras entrado en algo que no te pertenece, como si hubieras abierto una puerta que alguien dejó cerrada por una razón, y eso es lo que hace que estos lugares sean distintos. No son solo escondites, son escenarios, escenarios donde algo ocurrió, y nunca fue completamente explicado, porque cuando una casa es abandonada de esa manera, cuando todo queda en pausa, siempre hay una historia detrás, una historia que no siempre termina bien, y eso nos lleva a algo aún más inquietante. Porque hasta ahora hemos visto dinero encontrado, descubierto, recuperado, en mayor o menor medida. Pero hay otro tipo de historia, una que no termina con un hallazgo, sino con una pregunta que sigue sin respuesta. Porque hay dinero de Pablo Escobar que nunca fue encontrado, o peor aún, que fue encontrado demasiado tarde. Y lo que ocurrió en esos casos es lo que realmente cierra esta historia. Hasta ahora, todo tenía un patrón: dinero escondido,
dinero olvidado, dinero encontrado en lugares imposibles. Pero había algo aún más perturbador, casos donde el dinero sí fue encontrado, pero ya no servía, y eso cambia completamente la historia, porque encontrar millones debería significar una cosa: poder, libertad, oportunidad, pero en estos casos significaba frustración, pérdida y una sensación difícil de explicar. Porque cuando algunas personas finalmente llegaron a esos escondites, cuando abrieron los paquetes, cuando vieron lo que había dentro, la reacción no fue celebración, fue silencio, un silencio pesado. Porque lo que tenían enfrente era dinero destruido, billetes completamente deteriorados, pegados entre sí, consumidos por la humedad, por el tiempo, por el abandono, algunos irreconocibles, otros tan frágiles que se deshacían al tocarlos, y en ese momento todo el valor desaparece. Porque el dinero solo funciona cuando puede ser usado, cuando circula, cuando tiene forma. Pero aquí era solo papel, restos de lo que alguna vez fueron millones, y eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan absurda. Porque mientras algunos arriesgaban su vida por conseguir ese dinero, otros lo encontraban, cuando ya no valía absolutamente nada. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto dinero de Pablo Escobar terminó así? ¿Cuántos millones fueron enterrados, escondidos, protegidos, solo para terminar inutilizados? Porque el problema nunca fue esconderlo. El problema fue el tiempo. El tiempo y la imposibilidad de volver. Porque nadie deja millones atrás por decisión propia. Eso solo ocurre cuando algo falla, cuando el plan se rompe, cuando la presión aumenta, cuando ya no hay oportunidad de recuperar lo que se dejó. Y en ese momento, el dinero deja de ser prioridad. Se convierte en carga, en riesgo, en algo que es mejor abandonar, pero el abandono tiene consecuencias, y una de ellas es exactamente esta: millones que se pierden, no porque desaparecen, sino porque dejan de existir como dinero. Y aún así, siguen siendo encontrados, siguen apareciendo en lugares inesperados, como recordatorios, como pruebas de algo que fue demasiado grande, demasiado rápido y demasiado caótico para ser controlado completamente. Pero incluso en estos casos, el problema no desaparece, porque aunque el dinero ya no valga, la historia detrás de él sigue existiendo, y esa historia sigue siendo peligrosa, porque encontrar ese tipo de restos sigue generando preguntas, sigue atrayendo atención, sigue conectando puntos que quizás deberían permanecer desconectados, y eso nos lleva a la parte más inquietante de todas, porque hay algo peor que encontrar dinero destruido, algo mucho más extraño. Casos donde el dinero nunca fue encontrado, pero todos saben que está ahí. Lugares donde las historias se repiten, donde los rumores no desaparecen, donde la gente sigue buscando, aunque nadie haya encontrado nada. Y eso es lo que realmente mantiene viva esta historia. Porque mientras exista la posibilidad, mientras exista la duda, mientras exista la idea de que aún hay millones escondidos en algún lugar, la búsqueda nunca termina. Y cuando la búsqueda no termina, los riesgos tampoco. Porque no todos los que buscan lo hacen por curiosidad. Algunos lo hacen porque saben exactamente lo que están buscando, y eso convierte todo esto en algo que aún no ha terminado. Después de todo lo que ya viste, hay algo que empieza a quedar claro. El dinero de Pablo Escobar no solo fue escondido, fue dispersado, fragmentado en cientos de puntos, algunos conocidos, otros olvidados, y muchos que jamás fueron registrados. Pero entre todos esos lugares existe una categoría diferente, una mucho más inquietante. Lugares donde nadie ha encontrado nada, pero donde todos creen que hay algo. Zonas marcadas por rumores, por historias repetidas durante años, por relatos que cambian, pero nunca desaparecen. Lugares donde la gente sigue yendo, aunque no haya pruebas, y eso es lo que los hace peligrosos,
Porque cuando no hay certeza, lo único que guía a las personas es la expectativa. Y la expectativa puede ser más fuerte que la lógica. Hay terrenos donde generaciones enteras han buscado. Personas que escucharon historias de sus padres, que a su vez las escucharon de alguien más. Historias de dinero enterrado, de puntos específicos, de referencias vagas que nunca fueron confirmadas. Y aún así la gente cava, una y otra vez, sin resultados, sin evidencia, pero sin detenerse, porque abandonar la búsqueda significaría aceptar que todo fue una ilusión, y eso es algo que muchos no están dispuestos a hacer. Pero aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque no todos los que buscan son inocentes, no todos están ahí por curiosidad, algunos están ahí porque creen tener información, porque creen estar cerca, porque piensan que esta vez sí van a encontrar algo. Y cuando ese tipo de personas se cruzan, cuando varios intereses coinciden en el mismo lugar, la tensión aparece. Miradas, silencios, desconfianza, porque nadie quiere revelar lo que sabe, pero todos quieren llegar primero. Y eso convierte esos lugares en puntos de riesgo, porque ya no se trata solo de encontrar dinero, se trata de quién lo encuentra y qué hace con eso. Pero lo más inquietante es que en algunos de esos lugares han pasado cosas extrañas. Personas que aseguran haber encontrado señales, pero nunca mostraron pruebas. Excavaciones que comenzaron y fueron abandonadas de repente. Zonas que fueron exploradas intensamente y luego quedaron completamente vacías, como si algo hubiera cambiado. Como si alguien hubiera decidido que era mejor detenerse. Y eso genera una pregunta inevitable. ¿Realmente no hay nada ahí? ¿O simplemente alguien ya encontró lo que buscaba y nadie más lo supo? Porque cuando no hay evidencia, todo se vuelve posible. Y eso mantiene viva la historia. Porque mientras exista la duda, la búsqueda continúa. Y cuando la búsqueda continúa, el riesgo también. Pero hay algo aún más perturbador que todo esto. Porque hasta ahora hemos hablado de dinero encontrado, dinero perdido y dinero que nunca apareció. Pero hay un último tipo de historia, una que no se basa en rumores, ni en restos, ni en lugares vacíos, sino en algo mucho más concreto y al mismo tiempo mucho más difícil de explicar. Casos donde el dinero apareció, pero nadie puede entender por qué estaba ahí, ni cómo llegó, ni quién lo dejó. Historias que no encajan en ningún patrón, que rompen toda lógica y que dejan una sensación clara. Esto no debería haber pasado, y eso es lo que viene ahora. Hay historias que pueden entenderse. Dinero escondido en paredes, enterrado en la tierra, olvidado en casas abandonadas. Todo eso sigue una lógica, pero lo que viene ahora, no. Porque existen casos donde el dinero de Pablo Escobar apareció en lugares donde simplemente no debería estar, sin señales previas, sin estructuras ocultas, sin pistas, solo apareció, de la nada. Y eso es lo que rompe todo. Porque cuando no hay un escondite claro, no hay explicación. Uno de esos casos comienza de forma simple. Una persona entra a un lugar que ya conocía, un espacio revisado antes, sin nada fuera de lo normal. Pero algo cambia, un detalle mínimo, un objeto fuera de lugar, una irregularidad que antes no estaba. Y cuando decide revisar, lo encuentra. Dinero, empaquetado, oculto, pero no lo suficiente, como si hubiera sido colocado ahí recientemente. Pero eso no tiene sentido, porque ese lugar ya había sido revisado, porque no había señales de entrada, porque nadie debería haber estado ahí, y aún así, ahí estaba. Y ese tipo de situaciones se repite más de lo que debería. Casos donde personas aseguran que el dinero no estaba antes, que apareció después, como si alguien lo hubiera movido, como si alguien lo hubiera dejado, pero sin dejar rastro, y eso genera una sensación incómoda, porque ya no se trata de encontrar algo escondido. Se trata de entender si alguien más sigue interactuando con esos lugares,
si alguien más sigue moviendo piezas. Y eso cambia completamente la percepción del riesgo, porque encontrar dinero olvidado es una cosa, pero encontrar dinero que parece haber sido colocado recientemente es otra muy distinta. Implica presencia, implica actividad, implica que la historia no terminó. Y eso no es todo, porque hay casos aún más extraños. Personas que encontraron pequeñas cantidades en lugares abiertos, sin protección, sin ocultamiento real, como si alguien hubiera decidido dejarlo ahí, intencionalmente. Y eso abre otra posibilidad, una más inquietante. ¿Y si no todo el dinero fue escondido para ser recuperado? ¿Y si parte de ese dinero fue dejado como señal, como prueba, como advertencia? Porque en el mundo del cartel, el dinero no siempre es solo dinero. A veces es mensaje, a veces es control, a veces es una forma de decir algo, sin decir nada. Y eso encaja con algo que muchos ignoran. Porque el legado de Pablo Escobar no desapareció completamente. Se fragmentó, se transformó. Pero algunas dinámicas nunca se fueron. Y eso hace que estos casos sean difíciles de ignorar, porque no encajan en el pasado. Parecen conectarse con algo más reciente, algo que todavía se mueve, aunque no sea visible. Y cuando empiezas a pensar en eso, todo cambia. Porque ya no estás viendo historias antiguas, estás viendo rastros, rastros que siguen apareciendo, rastros que siguen generando preguntas. Y lo más inquietante de todo es que nadie tiene respuestas claras, ni autoridades, ni testigos, ni las personas que encontraron ese dinero. Porque cuando algo aparece sin explicación, lo único que queda es la duda. Y la duda es lo que mantiene viva esta historia. Pero incluso después de todo esto, aún hay algo más, algo que supera lo extraño, algo que no solo es inexplicable, sino que deja una sensación clara. Esto nunca debió ser encontrado. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de dinero, se trata de lo que viene después. Encontrar dinero cambia a las personas, pero encontrar dinero de Pablo Escobar las transforma. Porque en el momento exacto en que alguien abre un escondite, en que rompe una pared, en que desentierra algo que no debería estar ahí, todo cambia. La percepción, la calma, la seguridad, desaparecen, y lo que entra en su lugar es algo mucho más pesado, una sensación constante de que algo no está bien. Porque al principio todo parece simple. Encontraste dinero, mucho dinero, más del que imaginaste tener en tu vida, y por unos segundos la mente va hacia lo obvio. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo uso? ¿A quién le digo? Pero esas preguntas duran poco, porque rápidamente se aparecen otras. ¿De quién era esto exactamente? ¿Alguien más sabe que está aquí? ¿Alguien más podría venir a buscarlo? Y esa última pregunta es la que lo cambia todo. Porque cuando no hay respuesta, la mente empieza a llenar los espacios, empieza a imaginar escenarios, personas, situaciones, consecuencias, y eso genera algo difícil de ignorar. Miedo. Un miedo que no es inmediato, pero que crece. Lento, constante, silencioso. Porque no hay forma de saber si ese dinero realmente estaba olvidado, o si simplemente nadie había llegado antes que tú. Y eso hace que cada decisión se vuelva más complicada. Guardar el dinero, moverlo, ocultarlo nuevamente. Hablar con alguien, o no decir nada, todo se convierte en un riesgo, porque cualquier movimiento puede atraer atención, y la atención, en este tipo de historias, nunca es buena. Porque no todas las historias terminan con alguien quedándose con el dinero. Algunas terminan en silencio, en desapariciones, en situaciones que nunca se explican completamente, en decisiones que parecen no tener sentido hasta que es demasiado tarde. Y eso es lo que la mayoría no ve. Porque desde afuera todo parece oportunidad, pero desde adentro es presión, es incertidumbre,
Es vivir con la sensación de que algo puede pasar, en cualquier momento, y lo más inquietante es que no necesitas pruebas para sentirlo, porque el contexto ya es suficiente. El origen del dinero, la forma en que fue escondido, el hecho de que nadie lo reclamó, todo apunta a lo mismo, a algo que no terminó bien, y cuando algo no termina bien, siempre deja consecuencias. Pero aún así, la gente sigue encontrándolo, sigue cayendo en la misma situación, porque la posibilidad es demasiado fuerte, demasiado atractiva, demasiado difícil de ignorar, y eso es lo que mantiene viva esta cadena, una cadena de hallazgos, decisiones y resultados que rara vez se cuentan por completo, porque no todo se hace público, no todo se comparte, y muchas historias simplemente desaparecen. Pero lo que sí queda es el patrón, y el patrón es claro. Encontrar ese dinero nunca es el final, es el inicio de algo, algo que no siempre se puede controlar, y eso es exactamente lo que hace que esta historia no sea solo sobre dinero, sino sobre lo que ocurre cuando alguien entra en un mundo del que no sabe cómo salir. Ahora hay algo más que debes entender, porque después de todo lo que has visto, después de todos los lugares, todas las historias, todas las posibilidades, queda una última pregunta, una que nadie puede responder con certeza, pero que todos en algún momento se hacen. ¿Y si aún queda dinero por encontrar? ¿Y si no hemos visto ni una parte de lo que realmente fue escondido? ¿Y si en este mismo momento hay algo ahí afuera esperando ser descubierto? Y si eso es cierto, entonces esta historia todavía no ha terminado. Después de todo, queda una sensación difícil de ignorar. No es solo curiosidad, no es solo sorpresa, es algo más profundo. La idea de que esto nunca terminó. Porque si algo dejó claro toda esta historia, es que el dinero de Pablo Escobar no fue controlado completamente. No hubo un registro exacto, no hubo un sistema perfecto, no hubo una forma real de saber cuánto existía, ni dónde terminó. Y eso crea un vacío, un espacio lleno de posibilidades, porque cuando no hay control total, siempre queda algo afuera, algo sin rastrear, algo sin recuperar, algo sin explicación, y eso es exactamente lo que mantiene todo esto vivo. Porque no estamos hablando de pequeñas cantidades, estamos hablando de millones, millones que entraban diariamente, millones que necesitaban desaparecer rápidamente, millones que eran movidos, escondidos, repartidos, sin tiempo suficiente para planificar a largo plazo. Y cuando el tiempo se acaba, los errores aparecen, ubicaciones olvidadas, referencias perdidas, personas que sabían demasiado y dejaron de estar. Y todo eso genera un resultado inevitable, dinero que quedó atrás. Dinero que nunca fue recuperado, dinero que todavía podría estar en algún lugar. Y esa es la parte que más impacta, porque no se trata solo del pasado, se trata del presente, porque incluso hoy, años después de la caída del cartel, siguen apareciendo cosas, siguen surgiendo historias, siguen existiendo rumores, siguen ocurriendo descubrimientos, y aunque muchos no se hacen públicos, no significa que no existan, porque no todo el mundo quiere hablar de lo que encuentra. No todo el mundo quiere exponerse, no todo el mundo quiere explicar cómo llegó a tener algo que claramente no debería tener, y eso hace que muchas historias queden incompletas, fragmentadas, ocultas, pero aún así reales, y eso alimenta algo muy específico, la búsqueda, porque mientras exista la posibilidad, siempre habrá alguien dispuesto a intentarlo, a cavar, a investigar, a arriesgar, no por necesidad, sino por la idea de encontrar algo que cambie todo, algo que transforme una vida, algo que convierta una historia común en algo completamente distinto. Pero esa idea tiene un costo, porque como ya viste, no todo termina bien, no todo es ganancia, no todo es oportunidad, porque detrás de cada escondite hay una razón,
Y detrás de cada razón hay una historia que no siempre es visible, pero que siempre deja marcas. Y eso es lo que muchos ignoran. Que no están entrando solo en un lugar físico, están entrando en algo que ya tiene pasado, que ya tiene contexto, que ya tiene consecuencias. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan inestable, tan impredecible, tan peligroso, porque nunca sabes realmente qué estás encontrando, ni qué viene después. Pero aún así, la idea sigue ahí, la posibilidad, la duda, la pregunta que no desaparece. ¿Y si aún queda algo? ¿Y si todo esto que es solo una parte? ¿Y si en algún lugar ahora mismo hay algo esperando ser descubierto? Y si eso es cierto, entonces lo que viste hoy no es el final, es solo una muestra, una pequeña parte de algo mucho más grande, algo que todavía existe, aunque nadie pueda verlo completamente. Y eso es lo que mantiene viva esta historia. Después de todo lo que viste, queda algo claro. Esto nunca fue solo dinero. Nunca fue solo esconder millones, ni solo perderlos, ni solo encontrarlos por accidente. Fue algo mucho más grande, un sistema caótico, improvisado, acelerado por el poder, el miedo y la urgencia. Y dentro de ese sistema, Pablo Escobar dejó algo que ni él mismo pudo controlar completamente: un rastro que no terminó con su caída, un rastro que no desapareció con el tiempo, un rastro que, todavía hoy, sigue apareciendo, en paredes, en la tierra, en la selva, en casas abandonadas y en lugares que simplemente no tienen explicación. Y lo más inquietante de todo, no es lo que ya fue encontrado, es lo que falta, porque si después de tantos años todavía aparecen historias, todavía surgen hallazgos, todavía existen rumores, entonces hay una posibilidad que no se puede ignorar, que esto no terminó, que todavía hay partes de esa historia esperando ser descubiertas, esperando el momento exacto, esperando a la persona equivocada o a la persona lo suficientemente curiosa. Y eso es lo que mantiene todo vivo: la idea, la duda, la sensación de que algo sigue ahí afuera, porque mientras exista esa posibilidad, la historia nunca se cierra, nunca se completa, nunca se apaga, y eso transforma todo lo que viste hoy, porque ya no son solo relatos, son piezas, fragmentos de algo mucho más grande, algo que no tiene un mapa completo, algo que no tiene una lista definitiva, algo que no tiene un final claro. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, tan atractivo, tan peligroso. Porque cuando no hay final, la mente sigue buscando, sigue conectando, sigue imaginando. Y ahí es donde esta historia deja de ser sobre el pasado y empieza a ser sobre el presente, sobre lo que todavía puede pasar, sobre lo que todavía puede ser encontrado. Y ahora, la pregunta ya no es qué pasó, la pregunta es otra, una mucho más directa, mucho más incómoda, mucho más real. Si encontraras algo así, ¿lo tomarías o lo dejarías exactamente donde está? Porque después de todo, ya entendiste algo importante. Ese dinero nunca fue solo dinero. Y a veces, lo que parece una oportunidad es en realidad el comienzo de algo que no puedes controlar. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este tipo de historias no es para todos. Es para quienes quieren ver lo que hay detrás, lo que otros no cuentan, lo que normalmente queda oculto. Así que si eres parte de ese grupo, suscríbete ahora, porque este canal no muestra solo historias, muestra lo que realmente hay detrás de ellas. Y esto recién empieza.